Si ya viste Gladiador 2, sabrás que Denzel Washington interpreta un personaje llamado Macrino. Y si no lo has visto, ya sabes por qué Denzel Washington aparece en la miniatura de este video. Hablamos de Macrino, un africano que en el año 217 después de Cristo asesinó al emperador que tenía que cuidar que nadie asesinara para proclamarse él mismo emperador de Roma. Y no importa lo que te hayan contado en la película, porque ya sabes, esta es su verdadera historia. En el año 164 después de Cristo, en la capital de la provincia romana Mauritania Cesariensis, nace Marco Opelio Macrino. Nadie sabe quién fue su padre o su madre, o qué hizo en los primeros años de su vida. Lo único que se sabe es que era un equite, un miembro de la clase social conocida como clase ecuestre, de la que ya hice un video. Pero por venir de una familia de la clase ecuestre, podemos inferir que recibió una educación en administración, contabilidad y, según datos que veremos más adelante, en derecho jurídico. Poner como gravamen para una firma inversora extranjera y se perdió. Pero nada de esto tendría importancia, a no ser porque en el año 193 ocurre un evento en el Imperio Romano que lo cambia todo. En el año 193, luego del periodo del año de los 5 emperadores que expliqué en este video, Septimio Severo se convierte en emperador de Roma. El primer africano en subir al trono de Roma y el hombre que abre las puertas para que más africanos entren a la política romana. Esto es África. Según Dion Casio, en esos años Macrino fue el encargado de fiscalizar algunas obras públicas, como construcción o reparación de carreteras y acueductos muy cerca de la ciudad de Roma. Y todo habría quedado así, a no ser por un evento que ocurre en el año 197 en el Imperio Romano que lo cambia todo. En el año 197, un libio llamado Cayo Fulvio Plauciano se convierte en prefecto del pretorio. Y esto es importante porque Cayo Fulvio Plauciano era muy amigo de Macrino y es quien lo introduce en la política del Senado romano. Macrino pasa a fiscalizar unas obras de mantenimiento de la Vía Flavia y se convierte en asesor legal y mano derecha del prefecto del pretorio, Cayo Fulvio Plauciano. Y nada de esto tendría mucha relevancia, a no ser por un evento que ocurre en el año 205, que otra vez lo cambia todo. Porque en el año 205, el amigo de Macrino y prefecto del pretorio, Cayo Fulvio Plauciano, conspira para asesinar al emperador Septimio Severo. Son conspiradores. Lo descubren, lo ejecutan, y aunque Macrino era su mano derecha, no solo salió ileso, es que desde ese momento, misteriosamente, Macrino empieza a pertenecer al séquito imperial de Septimio Severo. Macrino se convierte en administrador del patrimonio imperial, abogado del fisco y hombre de confianza de Septimio Severo. Tenía 41 años y había escalado lo suficiente en el imperio como para vivir el resto de su vida tranquilo con todo el dinero que tenía, hasta que llegó el año 211. Porque en el año 211 muere por causas naturales el emperador Septimio Severo y los herederos al trono crean un caos de persecución y asesinatos donde ningún político estaba seguro. ¡Vamos a morir todos! El hombre que lo apoyaba ahora estaba muerto. Los herederos al trono luchaban por asesinarse entre ellos y solo el azar podía decir quién quedaría en pie luego de tanta masacre. Pero una vez más, misteriosamente, Macrino se vería beneficiado del resultado de todo, porque ese mismo año, 211, Caracalla asesina a su hermano y se queda él solo en el trono. Y en el año 212, el nuevo emperador, buscando un hombre de confianza para que proteja su vida y evitar ser asesinado por una conspiración, misteriosamente nombra a Macrino como su prefecto del pretorio. Ahora Macrino era el prefecto del pretorio, administrador del patrimonio imperial, asesor legal y mano derecha del emperador Caracalla. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. En el año 213, Caracalla marcha a Germania Superior para luchar en contra de los alamanes, y Macrino, como su mano derecha y prefecto del pretorio, lo acompaña para evitar que alguien lo asesine. Tarea que se pone difícil, porque Caracalla se empieza a creer Alejandro Magno y en lo adelante intentaría imitar todo lo que hizo Alejandro Magno en sus campañas. Pero todo esto habría quedado como otro dato de otro emperador que necesitaba terapia, a no ser por un evento que ocurre en Alejandría en el año 215, que como sabes, otra vez lo cambia todo. Porque en el año 215, Caracalla llega a Alejandría donde masacra a unas 20.000 personas civiles e inicia una persecución en contra de los filósofos de la escuela aristotélica, por la leyenda de que el filósofo Aristóteles asesinó a Alejandro Magno. Creencias de gente pendeja. Seguidamente, Caracalla se prepara para una campaña en contra del Imperio Parto. Ya los había atacado, había ganado y ahora reforzaba sus fuerzas para quedarse con todo el Imperio Parto, hasta que llegó el año 217. Porque en el año 217, Macrino empieza una conspiración para asesinar al emperador que tenía que proteger. Es raro, pero a la vez
Maravilloso. Antes de la campaña, Caracalla decide que tiene tiempo suficiente para visitar un templo en Carras y en el camino se baja del caballo para orinar. Y mientras lo hace, un centurión lo apuñala cuantas veces fueron necesarias para mandarlo al otro mundo. Luego, al tercer día, resucita. Al tercer día, con el apoyo de la Guardia Pretoriana y la Segunda Legión, Macrino se proclama emperador de Roma. Y no sé lo que te hayan contado en la película porque no la he visto, pero así es como Macrino se convierte en emperador de Roma. Tenía 53 años y había conseguido el mayor logro que se podía aspirar en el imperio, pero rápidamente sabría que el trabajo no era ser emperador, el trabajo era morir de viejo siendo emperador. Así que lo que viene requiere un poquito de contexto para entenderlo mejor. Macrino era africano y entró al Senado romano gracias a la familia de Septimio Severo, quienes eran muy poderosos en Antioquía, además del poder que tenían en Roma. Y Macrino subió al trono traicionando y asesinando a uno de los hijos de Septimio Severo. Pero se pone peor, porque todo esto ocurre mientras estaba en Emesa, capital de Antioquía, que además era el lugar donde más poder tenían sus enemigos. Huele a venganza. El primer acto de Macrino como emperador es enviar cartas al Senado enumerando sus virtudes y exponiendo los defectos del difunto Caracalla, pero no viaja a Roma para ser aceptado como emperador, se queda en Antioquía. Seguidamente exilia de Roma a la familia de Caracalla y todos terminan en Antioquía. Esto es importante más adelante. Su intención principal era evitar que el poder de la familia Severo influyera en el Senado para hacerle oposición, y además en Antioquía tenía el problema de la invasión parta que le respiraba en la oreja. Bueno, esto se pone interesante. Porque luego que Caracalla arrasara algunas ciudades del Imperio Parto en su primera campaña, el rey parto, Artabano IV, venía marchando directo a territorio romano para tomar venganza. Y Macrino, sin opciones, junto a la Segunda Legión y la Guardia Pretoriana, inicia la marcha hacia territorio parto, donde se daría la batalla de Nisibis. Según Dion Casio, Macrino llega al campo de batalla con intenciones de negociar, pero Artabano IV, luego de la agresión romana, lo único que quería era mucha sangre derramada. Así que para firmar la paz, le pide dinero, algunas provincias al norte de Mesopotamia y que los romanos reconstruyeran las ciudades destruidas. Dice que no. Y, obviamente, Macrino dice que no. Ya sin opciones, la batalla inicia cerca de un abrevadero donde los romanos toman el control y el ejército parto empieza a golpear a las legiones con ataques de guerrilla. Los enfrentamientos se dieron desde empezada la mañana hasta la noche, cuando ambos ejércitos se retiran a sus campamentos dejando miles de muertos. El segundo choque fue una copia del primero, los romanos desde la mañana intentando mantener el abrevadero y los partos con ataques de caballería e infantería hostigaban las legiones y una vez más miles de muertos para ambos bandos. El tercer día fue exactamente lo mismo, con la única diferencia que ya los muertos para ambos bandos eran insostenibles. Dion Casio habla de llanuras llenas de cadáveres de soldados y animales de batalla amontonados uno sobre el otro, y en este punto Macrino nuevamente intenta negociar, pero esta vez Artabano IV tenía la posición ventajosa en las negociaciones y sacaría una buena tajada. ¡Oh, fucking God! Se sabe que Macrino pagó 200 millones de sestercios al rey Artabano IV como compensación. Firmaron otro de tantos acuerdos de paz y cada uno para su casa. Pero esta batalla se contaba como una derrota para Macrino, lo que lo hacía ver mal con el Senado y el pueblo romano. Pero además, Macrino descontó dinero del sueldo de sus soldados para pagar el soborno del rey Artabano IV. Y eso lo hacía ver mal frente a la Segunda Legión. Sin embargo, esto era un pequeño detalle comparado con lo que se le venía, porque sí, se pone peor. ¿Recuerdan a la familia de Caracalla que Macrino ordenó exiliar de la ciudad de Roma? En el año 218, Julia Mesa, la tía de Caracalla y la mujer más poderosa de todo el imperio romano, Figura pública. estaba en Emesa. Y ese mismo año usa todo el poder y el dinero que tenía para conseguir que la tercera legión, que se encontraba estacionada en la zona, la apoyara. Lo siguiente que hace es enviar una carta al Senado donde afirmaba que su nieto, Heliogábalo, de 14 años, era hijo ilegítimo de Caracalla. Por ende, Heliogábalo sería el heredero al trono y Macrino un usurpador. Esto es magia. Nadie le creyó y todavía nadie le cree, pero importa poco porque ya tenía una legión en Antioquía y Macrino, quisiera o no, tenía que luchar por su vida. La respuesta de Macrino fue otorgar el título de César a su hijo Diadumeniano de 10 años y automáticamente convertirlo en heredero, pero no era una competencia del heredero más joven. Seguidamente, el 16 de mayo de ese 218, en Rafana, la tercera legión proclama a Heliogábalo como emperador de Roma. Ahora Roma tenía dos emperadores. ¡Una sola regla!
regla. ¡Solo uno sobrevive! Y Macrino, a los pocos días, envía a su prefecto del pretorio, Ulpio Juliano, con un contingente de soldados para aplastar la revuelta. Ulpio Juliano y sus tropas chocan con la tercera legión al mando del general Ganis. Son derrotados. Los soldados de menor rango se pasan al lado de Heliogábalo, decapitan a sus comandantes y luego hacen lo mismo con Ulpio Juliano y le envían la cabeza a Macrino. Locos todos clamando por muerte y sangre. Macrino, aterrado y todavía sin entender que la guerra era en el campo de batalla, envía cartas al Senado para que declaren a Heliogábalo como usurpador. Y el Senado lo hace, pero eso importó muy poco. Porque mientras Macrino mandaba cartas, sus soldados no dejaban de desertar para unirse a las tropas de Heliogábalo. Y en junio de ese mismo año, no le queda más opción que luchar en el campo de batalla. El 8 de junio de ese año 218 se da la batalla de Antioquía. La segunda legión al mando de Macrino se enfrenta por el trono de Roma contra la tercera legión al mando del general Ganis, el general de Heliogábalo. Ya en el campo de batalla, el general Ganis contaba con la ventaja numérica, pero Macrino tenía a la guardia pretoriana, quienes sumaban muchos años de experiencia en combate. En el primer choque, los pretorianos de Macrino empezaron a romper la primera línea de infantería de Ganis, quien empezó a ver cómo su ejército de mayor número se dividía en dos. La tercera legión retrocedía de forma desordenada y las tropas de Macrino aprovechan para masacrar a la infantería. Pero en ese momento, repentinamente, Julia Mesa, la abuela de Heliogábalo, y Julia Soemias, la madre de Heliogábalo, toman una espada cada una y entran al campo de batalla para ordenar a la infantería. Al mismo tiempo, el general Ganis, dirigiendo la caballería, ataca los flancos de Macrino para empezar a encerrarlo en una pinza y ponerlo en desventaja. Y Macrino, viendo que perder la batalla sería perder la vida, monta su caballo y se arroja a la carga en contra de la... Macrino, viendo que había perdido toda la ventaja y que la derrota era posible, decide que es momento de huir por la izquierda y abandona su ejército. Y su ejército, viendo la cobardía de su emperador, decide que es momento de pasarse al bando de Heliogábalo. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Macrino envía a su hijo y heredero con unos sirvientes en dirección al Imperio Parta, posiblemente con intenciones de buscar protección y apoyo militar. Y él intenta hacer lo mismo, posiblemente en dirección a la capital romana. Se sabe que se afeitó la barba para evitar ser reconocido en el camino. No funcionó, porque a los pocos días, mientras esperaba un barco para cruzar el Bósforo, es reconocido, atrapado y ejecutado por los soldados fieles a Heliogábalo. Su hijo Dianumeniano fue interceptado antes de llegar al Imperio Parto, fue decapitado y la cabeza fue enviada a Heliogábalo, quien la guardó toda su corta vida como trofeo de guerra. Lo que sigue lo cuenta en el video sobre Heliogábalo, porque corresponde a su historia. Vamos con las películas. La única película sobre Macrino es Gladiador 2, película que no he visto y de la que no espero nada, porque desde que Chucky dejó de dar miedo para dar vergüenza, no espero nada de Hollywood. No la he visto para evitar hacer spoiler en este video, así que no tengo idea si es buena o mala. Díganme qué tal, a ver si vale la pena. Esto es Historia con Memes, el mejor canal de divulgación histórica de YouTube que tu profesor de historia no quiere que veas porque te quiere obligar a leer los libros. Ahora sí, voy a ver la película. O no sé, ¿alguien recomienda esa película? Díganme por favor y no permitan que pierda 2 horas de mi vida. Consideren, son 2 horas que puedo invertir haciendo videos. Por cierto, el próximo video es sobre Sejano, el pretoriano más poderoso del Imperio Romano. Ya está escrito el guión y debería estar listo también al salir este video. Se vienen unos crossover interesantes en ese video con personajes históricos muy famosos.